hijos, veo nietas siendo activadas, que el Señor las trae a su casa. Lo que Dios te habló un día, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Gracias te doy, Señor, te bendigo. Señor, sé que esta palabra queda activada, Señor, en ellos. Yo te bendigo, Señor, y te exalto, papá. Ponemos tu nombre en alto, Señor, en este tiempo. Te honramos y te bendecimos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puedes darle un fuerte aplauso a tu Dios. Gracias, Señor. Puede tomar asiento, amada iglesia. Dios los bendiga. Vamos a despedir a los niños. Gracias, Señor. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones a aquellos que nos están viendo del otro lado. Dios te bendiga. Quiero compartir hoy con ustedes, mejor dicho, la palabra, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero invitarte a compartir dos escrituras. Primeramente una en Romanos 4:17. Mientras usted lo va buscando, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. A ti te bendigo, te exalto y glorifico tu nombre y lo pongo en alto, Señor. Señor, en esta hora, papá, en el nombre de Jesús, declaramos tu presencia y tu hermosa manifestación en este día. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Bendícelo, Señor. Ahora, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestro entendimiento para comprender lo que nos quieres hablar. Para los nuevos niveles, Señor, donde nos quieres llevar. Donde quieres, Señor, que andemos, profundicemos. Señor Jesús, entiendo que tu caminar no es un caminar estático, es un caminar de desafíos, es un caminar de crecimiento, es un caminar de expansión, de continuo, Señor. Y queremos eso para nuestras vidas. Yo bendigo tu pueblo, Señor, quedan cubiertos con tu preciosa sangre. Sus entendimientos quedan abiertos en esta hora para comprender. Te pido, Espíritu Santo, que puedas hablar a través de mi vida. Que pueda solamente hablar lo que tú quieres que yo hable. Lo que va a edificar, lo que va a levantar, lo que va a exhortar. Yo te doy gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿estamos listos? Dice el libro de Romanos 4:17, dice lo siguiente. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. Y acá viene lo importante. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. El cual, nuestro Dios, es el que da vida a lo que estaba muerto y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Y quiero compartir con ustedes una pequeña historia que está en el libro de Romanos 17:8. Voy a ser breve, rápido. Una historia donde muchos la conocen, pero aún de lo conocido Dios profundiza. Y dice así, Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo al profeta: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta.
Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija disminuirá, hasta en el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías. Comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseaba, ni el aceite de la viuda menguaba, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Quiero compartirte algo. Cuando Dios suelta una palabra sobre una familia, sobre una casa, sobre una persona, esa palabra tiene cumplimiento. La palabra trabaja. Y Dios muchas veces nos llama a hacer cosas de locos. Dios llama a este profeta y le dice: vete a Sarepta de Sidón, ahí hay una viuda que te va a dar de comer. Hoy que te dé de comer una viuda es algo normal. En aquellos entonces, estar con una viuda significaba una persona que no tenía cuidado, que no tenía protección, que no tenía comida, que no tenía provisión. Entonces Dios muchas veces te pide cosas que para nosotros o para nuestro entender son cosas imposibles. O te pide que hagas cosas que para nuestros ojos naturales son imposibles. Pero como siempre lo digo de este lugar, la obediencia trae bendición. Entonces, cuando me encuentro con esta historia, veo en el verso 12 que dice: ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente lo único que tengo es un puñado de harina, un poco de aceite en una tinaja. Tenía 2 leños, recogí 2 leños, cocino hoy y ya me he hecho morir junto con mi hijo. Lo que hoy quiero decirte es que muchas veces tu situación puede ser una de estas. Puede ser que tengas poco, puede ser que digas que era tu última comida, puede ser que digas ya no tienes más salida, puede ser que digas: mira, ya no hay más remedio atrás. Pero la última palabra siempre la tiene Dios. Y me gusta eso porque esta es la postura que vivió una viuda. Y quizás puede ser la situación que vos vivas. Pastor, no tengo trabajo. Pastor, no hay comida en mi casa. No hay provisión. Mi familia está rota. La verdad que estoy desesperado, desesperada. Ya no hay más arreglo, más solución. Pero esa es tu visión. Pero el Señor te dice: yo llamo las cosas que no son como si fueran. Y hoy vengo a despertar gente a que pueda creer más allá de lo que está viviendo con sus ojos naturales. Hoy vengo a llamar a personas que se atrevan a creer más allá de lo que hoy estás viviendo. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, me gusta aún el verso 14. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Nuevamente la palabra. Él llama las cosas que no son como si fueran. Sabes que tu Dios es experto en multiplicar
lo nada, lo poco tuyo? Claro que sí. Claro que sí. Y aún el verso 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. El Señor llama a las cosas que no son como si fueran. Y hoy está la palabra que tengo que decirte. Dios estará llamando en este tiempo las cosas que para tus ojos no tienen sentir, las cosas que para tus ojos no funcionan, las cosas que para ti quizás no tienen arreglo. Dios las llamará a la existencia, las llamará a que funcionen, a que cobren vida y que comiencen a trabajar en tu vida. Por algo el libro de Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Atento a esto. Si el proverbio te dice que la muerte y la vida están en el poder de tu lengua, y conforme a lo que alimentes comerás tu fruto, mi pregunta es: ¿qué fruto hoy estás comiendo? ¿Frutos de muerte o frutos de vida? ¿Qué es lo que hoy estás comiendo? Porque lo que comes es reflejo de lo que hablas. Lo que hoy estás comiendo, lo que hoy estás viviendo es reflejo de lo que anteriormente declaraste. Por eso hombres de fe, mujeres de fe, tienen que tener mucho cuidado de lo que su boca declara. Porque su boca tiene poder. No se lo dice un hombre, se lo dice la palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama, tanto a la vida o a la muerte, de ese fruto comerás. Y hoy vengo nuevamente a despertar gente de fe, sabia y entendida en los tiempos, que aún en momentos de crisis profetizarás y hablarás para bien, palabra de vida para tu casa, para los tuyos y aún para tu vida. Y vas a comer de ese fruto. Entonces, claramente la palabra de Dios en tu vida es la sustancia de lo que tú vives y de lo que tú te alimentas. La palabra son un asunto serio de cómo creyentes necesitamos considerar, muy importante, de cómo la usamos. ¿Cómo usas las palabras en momentos de enojos? ¿Cómo usas las palabras en momentos de angustia? ¿Qué es lo que dice tu lengua? ¿Suelta palabra de vida o palabra de muerte? El Señor dice en su palabra que Él llama las cosas que no son como si fueran. Y hoy vengo a hablarte de esto. Hoy vengo a que puedas despertar tu fe, aún en las circunstancias que estás viviendo. Que puedas levantarte. Yo quiero que sepas hoy que tu crisis, tu situación quizás que estás viviendo, quizás tu actual momento que estás hoy pasando, no determina el futuro, tu futuro. Porque tanto tu presente como tu futuro están en las manos de tu Señor. Por eso hoy necesito que te puedas despertar en fe. Hoy necesito que te puedas levantar en fe y aún poder creer más allá de lo que hoy estás viviendo, más allá de la circunstancia, del momento que estás viviendo. Porque lo que estás viviendo no determina de cómo terminarás tu vida. El que determina cómo pasarás el resto de tu vida es tu Señor. Amén. Entonces, es el que llama las cosas que no son como si fueran. Y la Biblia está lleno de historias de esto. Lleno de momentos y situaciones donde las personas te hablan que iban a vivir de una situación o iban a terminar de una situación y Dios interviene. David es un ejemplo. David, un don nadie, un pastor de ovejas. Ni siquiera lo tenían reconocido en su casa. Cuando llega el profeta era el último que fueron a llamar. Pero aquel Dios que llama las cosas que no son como si fueran, es aquel que levantó a David para ser rey. El pueblo de Israel
Nuestro Dios es aquel que saca al pueblo de la esclavitud. Algo que iba a ser imposible. Pero nuestro Dios es aquel que llama las cosas que no son como si fueran. José peleó por fe la batalla. Peleó por fe, peleó y creyó que iba a poder pasar el Jordán y aún derribar Jericó. Pero no solamente eso, sino que se iba a poder meter a la tierra prometida. Peleó por fe. ¿Por qué? Quizás para él humanamente sería imposible, porque eran muchos, porque eran grandes, porque tenían fortalezas. Pero aquel Dios que llama las cosas que no son como si fueran, fue el que estuvo con él, fue el que respaldó esa guerra. Entonces, mi pregunta es, ¿hoy te estás animando a creer a cosas que para ti son imposibles? ¿Hoy estás creyendo en cosas que quizás humanamente no las puedes lograr? Tienes que entender que si lo que estás pidiendo, lo que estás anhelando está conforme a la voluntad de Dios, por más que esté fuera de tu alcance, tienes un Dios que te dice: yo llamo las cosas que no son como si fueran. Tienes un Dios que te dice que por más que tu realidad sea otra, yo puedo traer una realidad nueva a tu vida. Amén. Gedeón fue a la batalla con tan solo 300 hombres. Lo que llegó a recaudar eran 32,000 hombres. Pero el Señor le dijo: son muchos. Dígame si esto no es fe. Yo creo que ya me hubiese vuelto loco si hubiese sido Gedeón. Gedeón asustado, guardando el trigo porque se lo robaban. Se le aparece un ángel y dice: el Señor está contigo, varón valiente, esforzado, conmigo va a estar. Sí, el Señor te llama para liberar el pueblo. Junta 32,000 hombres y el Señor le dice: es mucho. Dile que el que tenga miedo y el que se quiera ir, que se vaya. Al fin de la historia se queda con 300. ¿Saben con cuánto fue a pelear? Fue a pelear con 135,000 hombres. Si eso no es fe, explíquemelo. Si eso no es fe en creer lo que Dios te está diciendo, explíquemelo. Humanamente, con 300 hombres sabes que perdés contra 135,000. Hermanos, eso es fe. Eso es llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es, humanamente sería imposible. Pero Dios le dijo a Gedeón: yo quiero glorificarme. Y lo que humanamente es imposible, hacerlo posible. Hoy mi pregunta es hacia vos: ¿cuáles son tus imposibles? ¿Cuál es aquello que todavía no puedes creer? ¿Qué es aquello que todavía estás esperando de parte de Dios y todavía quizás no vino? ¿Qué es aquello que estás anhelando en tu vida y quizás todavía no llegó? Iglesia, la fe es más que creer, es una completa confianza en Dios. Es acompañada de una acción, porque la fe sin obras, sin ser probada, es una fe muerta. La fe se desarrolla aún en el campo de batalla. Quizás me dice: pastor, pero ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué tantos golpes? ¿Quieren que te diga una buena noticia? Se está desarrollando tu fe. La fe es desarrollada en el campo de batalla. La fe crece en medio de la sequía, en medio de la escasez. La fe crece aun cuando Faraón te está persiguiendo para destruirte. La fe crece aun cuando los caminos se te cortan y lo único que tienes es un mar y tienes que creer que Dios lo va a abrir para que tú puedas pasar. La fe se despierta. La fe se trabaja en el desierto. La fe crece aún en tus peores tormentas. ¿Cuántas veces vinieron dolores a tus vidas?
¿Cuántas veces abrieron problemas las puertas de tu casa y se te sentaron? ¿Cuántas veces entraron personas a tu casa que lo único que quisieron fue destruirlo todo? ¿Cuántos dolores pasaste por la vida que lo único que hicieron es sacarte lágrimas? Pero si no te hubiesen sacado lágrimas, tú no hubieses creído en fe. ¿Cuántas veces viviste cosas que amargamente llorabas? Pero hoy, después de este tiempo, dices: Señor, si no hubiese pasado por eso, hoy yo no estaría acá. Señor, si no hubiese pasado por ese dolor, mi fe no estaría grande, firme en ti. Porque la fe sin obras está muerta. Amada iglesia, la fe crece aún en el foso de los leones. La fe crece aún en el horno de fuego. La fe crece aún cuando te están persiguiendo. La fe crece aún cuando la barca pareciera que se te está hundiendo. Ahí crece tu fe. Mi pregunta es: ¿está creciendo tu fe? ¿Estás trabajando? Y me encanta porque en medio de esos desastres, en medio de esos climas espirituales donde pareciera que todo se derrumba, que todo viene abajo, ahí cuando la voz de Dios aparece y dice: yo llamo las cosas que no son como si fueran. Es ahí cuando el Señor le da solución a tus problemas. Es ahí cuando el Señor activa palabras en tu vida. Es ahí cuando el Señor te sostiene en medio de las tormentas. Es ahí cuando el Señor te da de comer en medio del desierto. Es ahí cuando el Señor en medio de una tormenta no permites que te ahogues. Simplemente es todo eso para que tu fe siga creciendo, para que puedas ver el poder de Dios. Amada iglesia, mujer, escucha lo que te voy a decir. Lo que pasaste, deja de renegarte, porque Dios estuvo ahí contigo. Dios trabajó contigo. Y quizás tú me dijiste: pero ¿dónde estuviste, Dios, que no me guardaste? ¿Dónde estuviste, Dios, que no me protegiste? Dios estuvo ahí contigo. Pero el Señor ha hecho crecer tu fe en medio de esos momentos. Dios ha hecho crecer tu fe en medio de esas situaciones. Iglesia, en esos momentos es cuando nuestra fe desarrollada, tú te conviertes en una mujer de guerra o en un hombre de guerra. En esos momentos tú tienes que aún tomar la decisión. Tienes dos decisiones: o te quedas en el proceso y haces que tu fe crezca, o huyes. Y es por eso que siempre la fe tiene que ser probada. Yo no puedo venir acá y decirle: yo tengo fe, mira la fe que tengo. Nuestra fe siempre va a ser probada en el campo de batalla. Entonces la fe crece de dos formas. Escucha esto. La fe en tu vida va a crecer de dos formas. Primero, tu fe siempre va a crecer en la oración y en la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque dice así el libro de Judas 1:20. Pero ustedes, amados, edifiquen su santísima fe orando en el Espíritu Santo. ¿Quieres que tu fe crezca? Métete en oración y en intimidad con el Espíritu Santo. Eso va a ser una llave para que tu fe crezca. Y la segunda, tu fe va a crecer en el medio ambiente correcto. ¿Cuál es, pastor, el medio ambiente correcto? El medio ambiente correcto para crecer la fe es el campo de batalla. Tu fe crece en medio de la prueba. Tu fe crece cuando todas las puertas se cerraron y te pareciera que te está agarrando la desesperación. Ahí crece tu fe. Tu fe crece cuando ya no tienes más ayuda en nadie. Tu fe crece en medio del desierto. Tu fe crece aún en medio de la aflicción. Tu fe crece aún en medio de las circunstancias que estás pasando dentro de tu casa. Ahí crece tu fe también.
Entonces la fe es el punto de partida a lo sobrenatural. Y yo puedo verte a ti, y yo puedo ver personas que tienen hambre de Dios, hambre de lo sobrenatural, que quieren ser usados por Dios. No te tenga que faltar la fe, que no te falte la fe. La fe es el punto de partida de lo sobrenatural. Y Dios está buscando en este tiempo hombres y mujeres que se muevan por fe. Hombres y mujeres que aún muevan montañas por fe, que maten gigantes por fe, que apaguen fuegos impetuosos por fe, que eviten filos de espada por fe, que hagan cosas sobrenaturales por fe, que sanen enfermos por fe, aunque echen fuera demonios por fe. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios hoy nos está hablando. Dios quiere levantar en este lugar una generación de hombres y mujeres de fe. Que no le pongas límite a Dios. Ay no, pastor, es que la situación que estoy viviendo, ay que mi familia, ay que esto y que lo otro. Dios te dice, no quiero que pongas límites. Quiero que simplemente me creas. Es lo que Dios busca de vos y de mí. Y yo hoy sé que el Señor está levantando y está despertando a desafiarte. Es la palabra, Dios te está desafiando cosas nuevas. Dios te está desafiando cosas nuevas. Amada iglesia, muévete por fe. ¿Cuáles son los muros que hoy se te levantaron? ¿Cuáles son las montañas que hoy enfrentaron tu diario andar? Muévete por fe, camina por fe, anda por fe. La Escritura está llena de historias de hombres y mujeres de fe, hombres que conquistaron por fe. La Biblia habla de una mujer cananea que el Señor al verla le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Porque su hija era gravemente atormentada por un demonio y entendía que el único que la podía salvar, el único que la podía librar, se llamaba Jesucristo. ¿Qué me dicen del centurión? El Señor al verlo le dijo: mira, ni aún en Israel he hallado tanta fe como tiene este hombre. ¿Qué podemos decir de Pablo? Un hombre que caminó por las aguas. Todos decimos: ay sí, pero se hundió, pero caminó por las aguas. Tan solo porque el maestro le dijo: ven. Si eso no se llama fe, ¿cómo se llama? La fe te hace hacer cosas que humanamente son imposibles para nosotros. Amada iglesia, el Señor comenzará a llamar las cosas que no son como si fueran. El mensaje que hoy quiero transmitirte, que si tú eres guiado por el Espíritu Santo dentro tuyo, aunque hoy veas al frente tuyo una pared y el Señor te dice: muévela, remuévela, llama las cosas que no son como si fueran, tú le dirás a esa pared: córrete, y la pared se correrá. La montaña se correrá. Pero tienes que entender que tienes que tener la seguridad, pero la aprobación de parte de Dios. Aun cuando los caminos se te cierren, aun cuando pases por diferentes situaciones, el Señor estará ahí para llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, edifica tu fe. Ora en comunión con el Espíritu Santo. Aun cuando pases por la batalla, aún haz crecer tu fe. No huyas, quédate ahí. Crece aún ahí. Crece tu fe en medio de los procesos. Nuestra fe crece en el área donde usted la ejercita. Tu fe va a crecer en el área donde tú ejercitas. Si tú tienes fe que Dios puede sanarte, tu fe va a crecer ahí. Pero si tú tienes fe que Dios puede restaurar las cosas, tu fe va a crecer ahí.
En el área que usted aplica fe es en el área donde va a trabajar. Gloria a Dios. ¿Qué me dicen de la suegra de Pedro? De Simón, Pedro. Esa mujer tenía fiebre, dice la historia. Y hay muchas veces donde necesitamos movernos por fe. Quizás la mujer no tenía fe, quizás estaba dormida, pero el Señor agarra y le dice: fiebre, sal del cuerpo. Te va a pasar situaciones en la vida donde te vas a encontrar con personas que no tienen fe. Y donde tú vas a tener que usar tu fe para que esa persona pueda creer en Dios. Otro caso, el paralítico y los 4 amigos. Rompieron el techo, lo trajeron a los pies del Señor. Y cuando leo esa escritura, ¿saben la impresión que a mí me da? Que los que tenían fe eran los 4 amigos. Que el paralítico estaba quizás ya en las últimas, pero por la fe de ellos fue sanado. Entonces, hay momentos en la vida donde quizás no vas a poder caminar, pero tienes que rodearte con gente que puedan caminar por ti. Tienes que andar con gente en la vida donde quizás ellos no puedan caminar, pero tú puedas caminar por ellos. Hay veces en la vida donde tienes que tener amistades, o amistades siempre, pero que amistades que siempre te lleven a Cristo. Hay momentos en la vida donde tienes que tener amigos que estén preparados para cargarte en los hombros en el caso que tú no puedas caminar. Gloria a Dios por eso. Yo quiero que tú puedas entender esto. Dios no se va a mover conforme a lo que tú tengas. Dios se mueve como Él quiere. Dios se mueve muchas veces en el medio de la nada. Dios se mueve en circunstancias extremas. Claro que sí. Entonces, la mujer que tenía flujo de sangre, la escritura dice que había gastado todo lo que tenía, ya no tenía más dinero, simplemente escuchó hablar de Jesús. Esta mujer dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, en otras palabras, los flecos de su manto, yo seré sana. Yo no sé si llegaste a ese nivel de tener fe. Otros, en la historia de la escritura, el Señor, las personas le decían: Señor, tan solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Llegaste a ese nivel que el Señor tan solo te suelte la palabra y tú sabes que Él lo va a hacer? Es fe, iglesia. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Y hoy Dios te está desafiando a crecer en fe. Hoy Dios está poniendo una carga sobre tu vida, sobre nuestras vidas, a poder creer lo que es imposible para nosotros. Y quizás tú me dices: pastor, pero usted no sabe la situación que yo estoy pasando. Pastor, usted no sabe la economía que yo estoy viviendo en mi casa. Y muchas veces nos cansamos de poner excusas. Muchas veces nos cansamos de justificarle el por qué no le creemos a Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios no te llama a justificar. Dios te llama a creer. Dios no te llama muchas veces a razonar de cómo lo va a hacer. Él te llama a que le creas. Dios te llama a eso. Muévete por fe. Los hijos de Dios andamos por fe y no por vista. Usted anda por fe y no por vista. Aprende, y si todavía no llegó a ese nivel de andar por fe, pídaselo, Señor. Señor, quiero dejar de caminar por vista. Quiero comenzar a caminar por fe. Quiero creerte, Señor. Quiero creerte a ti. Comienza. No ores de acuerdo a tus recursos. No ores de acuerdo a tu bolsillo. Ora de acuerdo a tu fe. Ora de acuerdo a tu fe. Ora por aquello que quizás para ti es imposible.
Ora por esos familiares que quizás dices están tan duros, pero tan metidos en la idolatría que lo dudo que Dios haga algo. No dudes, cree que Dios lo va a cambiar. Cree que Dios lo va a transformar. ¿Acaso Él no dijo, si me piden, si me llaman, les abriré? Si me buscan, me encontrarán. Y hoy quiero hablarle a personas que tienen llamados de parte de Dios. Hoy quiero hablarle a personas que tienen sueños en Dios. Y quizás esos sueños los enterraste. Quizás esos sueños los hiciste a un lado. Nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar aquello que Dios un día puso en tu corazón. Nunca dejes de soñar quizás aquello que de un día de niño o de niña soñaste ser. Porque Dios de la nada lo puede hacer. Dios es aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Y hoy mi desafío es este. Hoy mi desafío es este. Que aún en tu diario andar, aún cuando veas que las cosas se traban, que puedas llamar las cosas que no son como si fueran. Que le puedas decir, montaña, muévete en el nombre de Jesús. Enfermedad, córrete en el nombre de Jesús. Que puedas llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cuáles son tus imposibles? ¿Qué es lo que para ti es imposible? ¿Qué pasa si a eso imposible le aplicamos fe? ¿Qué pasa si es imposible y le aplicamos fe y esperamos en el Señor? Gracias, Señor. Yo quisiera que te puedas poner de pie. Cierra tus ojitos ahí por un momento. Y hoy si te preguntara, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo accionamos en momentos de crisis, en momentos de dolor, en momentos de desesperación? ¿Cómo accionamos cuando pareciera que todo nuestro hogar se viene abajo? ¿Cómo accionamos cuando pareciera que las cosas no salen tan bien como nosotros queremos que salgan? ¿Cómo accionamos cuando estamos pidiendo algo a Dios y la respuesta no viene? ¿Sigues creyendo aún a pesar del tiempo? ¿Cómo accionamos cuando las cosas no están tan bien? Cuando los años pasan y la respuesta no llegan. ¿Cómo accionamos? ¿Cómo se pone tu fe aún en medio del desierto? Y yo creo que eso hoy es una pregunta para juntos poder meditar. Es algo para que hoy podamos hablar dentro nuestro y aún con Dios. Y si estamos escasos de fe, pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a crecer nuestra fe. Señor, saben que en ciertas cosas creo, pero en otras no puedo creer. Señor, sabe que muchas veces puedo creer que tú vas a hacer algo con alguien, pero no puedo creerte que lo puedes hacer conmigo. Señor, sabe que puedo creer que tú puedes restaurar una familia, sanar a alguien, pero no puedo creer que puedas restaurar mi propia familia. Señor, sé que quizás puedes bendecir a alguien financiera, económicamente, pero no puedo creer que lo puedas hacer con la mía. Es acá donde el corazón tiene que sincerizarse con Dios y decirle, Señor, yo te necesito realmente, necesito que puedas hacer crecer mi fe.
Yo veo familias que muchas veces pareciera que están siempre en lo mismo y quieren avanzar, quieren salir adelante. Tienen todas sus buenas intenciones de poder progresar, tienen proyectos y nunca pasa nada. Y es más, muchos de ustedes se esfuerzan, trabajan, otros tienen hasta 2 trabajos y nada pasa. Y los años pasan y pasan y nada pasa. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado a la fe. Hoy el Señor te está diciendo: si tú tan solo puedes creer, verás mi gloria. Deja el razonamiento de lado. Solamente créeme, te dice el Señor. Deja de dudar, porque muchas veces dudas o preguntas cómo lo haré. Solamente créeme. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, yo te doy gracias, Señor, en este tiempo, Señor. Quiero pedirte en esta hora, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, que tú puedas levantar de esta casa hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres de fe, Señor. Que le puedan hablar a las montañas, que puedan matar gigantes, que puedan, Señor, vencer a aquellos que se levantan, conforme dice tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oro por aquel que está escaso de fe, que tú se la puedas dar, que puedas aumentar, que puedan crecer su fe en la oración, en la intimidad con el Espíritu Santo, que puedan crecer su fe, Señor, aún en los procesos que pasan. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oro por sus vidas, Señor, en este tiempo. Oro para que su fe sea activada, llevada a otra dimensión, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido en esta hora tu bendición, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Que tú los llenes de tu presencia, que ellos puedan creer lo imposible para ti. Oro por ellos, Señor, porque tú eres aquel Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Y que tú, Señor, puedas hoy en este tiempo traer respuestas a sus vidas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que mis hermanos puedan levantarse en fe y ver más allá de sus circunstancias. Que mis hermanos puedan levantarse en fe y aún declarar tu palabra, Señor. Que tú harás cosas nuevas en sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, en este tiempo. Y oro, Señor, porque tú aumentes la fe de mis hermanos. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe el poder y la adoración. Señor, que mis hermanos aún puedan elevar el nivel de fe, Señor, en sus vidas. Que se puedan convertir en hombres y mujeres sobrenaturales, Señor, en este tiempo. Llamados para el propósito que tienes, llamados para la asignación que pusiste en sus vidas, llamados, Señor, para la tarea que tú le has dado. Porque tu palabra dice que sin fe, oh Señor, es imposible agradar a Dios. Hoy te pido por esto, Señor, que no falte nunca la fe en nuestras vidas. La fe, Señor, para lo sobrenatural, la fe para tu obra, la fe para el servicio, la fe, Señor, aún para nuestras vidas, la fe salvadora, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora yo quiero declarar esta palabra, que tú eres aquel Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Aquello que tú estás viendo imposible, el Señor lo llama posible en este tiempo. Yo quiero hoy orar en este tiempo por tu vida, orar por aquellas cosas que son imposibles para ti. Nuestro Dios es experto de llamar las cosas que son imposibles, posibles, reales para tu vida. Señor, oro por cada familia. Oro en el nombre poderoso de Jesús por sus vidas. Llénalos de tu presencia en esta hora. Tócalos, Señor, con tu hermosa presencia, Espíritu Santo. Fluye dentro de ellos.
que puedan crecer en fe. Tú tienes que entender que saldrás de acá y tendrás desafíos. Saldrás de acá y tendrás circunstancias. Saldrás de acá y tendrás situaciones en las cuales vas a tener que creer en Dios. Vas a tener que aplicarla en fe. Vas a llegar a tu casa y vas a tener situaciones donde vas a decir: ¿qué hago? O me rindo o le sigo creyendo a Dios. Tienes que entender que vas a salir de este lugar y afuera va a haber situaciones que te van a estar esperando. Pero te vas a acordar que tu fe también se prueba y crece en medio de las circunstancias. Padre, yo te doy gracias y a ti te bendigo. Te honro y te glorifico, Señor, en esta hora. Y te damos toda la gloria y toda la honra, papá.